importante hoy, que en esta mesa de análisis que vamos a tener más adelante, está puesta sobre la mesa el tema del espionaje, este reportaje o de esta información publicada en el New York Times sobre el espionaje al subsecretario Alejandro Encinas, y también una manera de minimizar las cosas, lo que hoy hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que vamos a estar acá escuchando algunos de los segmentos. Pero primero, Temoris, conocer tu impresión de esto que está sucediendo, pues pues muy fuerte el tema, y que en la conferencia mañanera el presidente pues no quiso tener más detalles. Incluso le dijo el presidente que le había comentado al propio subsecretario Alejandro Encinas, pues que no hiciera caso, bueno, que no le diera importancia. ¿Cómo ves todas estas declaraciones, Temoris? Es que además lo que dijo el presidente fue como muy raro, ¿no? Dijo, le dije que no le diera importancia, o sea, textualmente dijo, sí, me dijo Encinas, le dije que no le diera importancia porque no había ninguna intención de espiar a nadie. O sea, no entiendo a qué se refiere el presidente, qué sabe sobre la intención de espiar a algo. Estoy viendo que algunas personas cuestionan esta información sobre el espionaje porque viene del New York Times. Otra vez esta costumbre de descalificar las cosas por depende de quién dio la información. El hecho es que el presidente ya aceptó que es una cosa que le dijo su subsecretario, y él le respondió que no había intención de espiar a nadie. Pues, ¿cómo sabe el presidente? ¿Qué sabe el presidente? O sea, quien está espiando le compartió cuál es su intención. Fíjate, Temoris, que también otro de los temas que creo que también podemos considerar, analizar, porque partimos, y no sé si coincides del tema, pues respecto a que la empresa NS Group y que provee Pegasus, o estas empresas que proveen este sistema de espionaje, pues supuestamente tienen políticas muy claras de solamente, pues pueden ser adquiridos y utilizados por gobiernos, ¿no? Partimos como de esa situación que está, digamos, bastante establecida, pero ¿qué tanto existe la posibilidad de que otros grupos privados u otras entidades, o incluso en el caso pues del gobierno de México, haya otros gobiernos locales o estatales que puedan estar haciendo uso de este sistema de espionaje? Creo que sí vale la pena preguntarse, pero el momento clave y la parte del análisis donde creo que es importante ver cuál sería el objetivo de este espionaje a Alejandro Encinas, justamente es el tema de Ayotzinapa, la investigación hacia las Fuerzas Armadas, momentos claves dentro de esta investigación, y sobre todo después de que ha sido muy complicada el avance de esta Fiscalía Especializada para el tema Ayotzinapa, con la salida de Omar Gómez Trejo, con señalamientos claros de los familiares y de las personas que acompañan y que han acompañado organizaciones como el Centro PRO de Derechos Humanos, que han acompañado desde hace muchos años, no en este gobierno, desde hace muchos años han acompañado a las familias de los estudiantes desaparecidos, y creo que ese es un tema que está siendo muy espinoso para las Fuerzas Armadas. Vamos a escuchar en estos momentos qué fue lo que dijo el presidente, porque sí fue un poco, quizá no muy clara la postura del presidente. Lo que sí menciona es que no se va a investigar, y esa es la parte que también creo que resulta preocupante. Vamos a escuchar. Me lo comentó y le dije que no le diera importancia porque no había ninguna intención de espiar a nadie. Pero sí lo espiaron. No sé. O sea, ¿qué fue lo que le comentó entonces? Que le habían preguntado del New York Times si era espiado, y él contestó que probablemente sí, nada más que de parte de quién, si antes todos espiaban y siguen espiando. ¿De dónde salen las guacamayas, pues? Claro, o sea, sí se tiene la certeza de que fue espiado, pero no se sabe quién. No se sabe quién, o sea, porque las guacamayas
que le sirvieron a Claudio X González y a Carmen Aristegui para dar a conocer el espionaje y además que hackearon a la Secretaría de la Defensa. ¿Quién está financiando eso? ¿Son mexicanos? ¿Son extranjeros? ¿Por qué no se da a conocer la fuente? No hay que darle importancia a eso. Hay pruebas de que me espiaban a toda la familia y lo siguen haciendo, pero son muy hipócritas nuestros adversarios. Entonces, nada más, no se sabe si fue con Pegasus este espionaje. No. ¿Ni lo van a investigar? No, es que nosotros no espiamos. O sea, usted tiene la certeza de que no fue la Sedena. No. Y así se lo hizo saber Sí, a Alejandro sí, Encinas. sí. Y nosotros no espiamos. Ya. No somos iguales. Y no torturamos. Y en este gobierno no hay masacres como había anteriormente. Y se respetan los derechos humanos. O sea, es que si no fue la Sedena, debería, o sea, están espiando a un alto funcionario de su gobierno. O sea, si fue la Sedena, tienen que poner orden. Si no fue la Sedena, ¿quién está espiando? Porque sin duda Alejandro Encinas no sería el único. Oye, O sea, Temoris, yo te diría, si fue la Sedena, o sea, con signos de interrogación, ¿pueden poner orden? Más bien, no es que tengan que, ¿se puede? ¿Pueden? Esa es la parte que resulta muy preocupante, Temoris. Así es, y parece que está el presidente como en una actitud de negación todo el tiempo ante ese tema del espionaje en cada una de las... O sea, ya es un problema gravísimo, evidentemente, porque cada vez se descubren más personas que están siendo espiadas entre activistas de derechos humanos, algunos de ellos expuestos a peligros de muertes, periodistas, pero también ya altos funcionarios públicos. El presidente algunas veces ha negado que esto exista, Así es. ha negado las denuncias, otras veces ha sugerido que es un espionaje, que no es espionaje, sino es inteligencia, en sus palabras, y que va por actividades supuestamente ilícitas, que él está suponiendo, porque no aporta ni una prueba ni informe si hay algún tipo de investigación o qué tipo de actividades serían estas. Y finalmente ya ahora simplemente dice que no se va a investigar, que no se va a investigar. Lo que queda es por qué este rechazo, esta negación del presidente a aceptar las dimensiones del problema y actuar sobre ello. Porque si son otras entidades en México o en el extranjero las que están espiando a altos funcionarios del gobierno federal, pues deberíamos estar todos muy preocupados. Y solamente dice, no se va a investigar. Fíjate que hay varios momentos durante esta gestión que son importantes para recordar que por una parte el presidente había negado o había rechazado que su gobierno tuviera estas tecnologías, estos softwares para espiar. Cuando se comprueba que se adquirió, que hay un contrato, el presidente dijo que se iba a transparentar. En alguna conferencia mañanera dijo que se iba a hacer transparente ese contrato. Posteriormente, pues cuando sale este tema del espionaje en este sexenio a un periodista, a un activista de derechos humanos también, y a una reportera, pues ahí es donde el presidente sale a decir que es un trabajo de inteligencia y que por temas de seguridad nacional no se va a dar a conocer. Esos son escenarios, o sea, más bien son momentos de la conferencia mañanera que revelan parte de lo que está sucediendo con este sistema Pegasus, que no es nuevo, que no es de este sexenio, pero que se sigue utilizando y que esta es la respuesta que tiene el presidente. Sobre todo, Temoris, el tema de Ayotzinapa ha sido uno de de los temas prioritarios, de las promesas que hizo para poder revelar qué fue lo que sucedió y que es según lo que él ha mencionado en algunos discursos, es prácticamente el único que le faltaría por cumplir, de acuerdo con pues, sus propias palabras, saber revelar qué fue lo que sucedió. Pero al mismo tiempo, pues hemos visto a estos funcionarios como Alejandro Encinas y al que fue el fiscal especializado para el tema Ayotzinapa,
pues revelar estas presiones precisamente de las Fuerzas Armadas. Así que esto pues ya causó también, por supuesto, algunas reacciones en las organizaciones que han acompañado en el caso del Centro Pro de Derechos Humanos. Podemos poner el tuit que pues pusieron hace unos minutos, donde dice que lamentamos que el presidente minimice el espionaje que su administración realiza contra defensores de derechos humanos y periodistas, y que hoy sabemos que alcanza incluso al subsecretario de Derechos Humanos. Máxime porque todo apunta a que el ejército se encuentra detrás del uso de Pegasus actualmente. Nuestra solidaridad con el subsecretario Alejandro Encinas y su equipo. Los ataques en su contra muestran que su labor en derechos humanos ha enfrentado obstáculos internos. El espionaje no debe minimizarse. Y estas declaraciones, Temoris, de que no lo va a investigar, cuando sabe y el presidente pues que el tema de Ayotzinapa sería, según sus propias palabras, pues el único tema que le faltaría por cumplir, pues cómo no va a investigar quién está obstaculizando el trabajo que está llevando a cabo en temas de derechos humanos su subsecretario, ¿no? Además descarta, sin explicar por qué, o cuáles son sus motivos para tener tal certeza, descarta al ejército. Las tareas del subsecretario Encinas, a nivel público, lo más importante que está haciendo es, por un lado, efectivamente, la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, que está investigando al ejército, y la Comisión de la Verdad sobre la Guerra Sucia, que también está investigando de manera prioritaria al ejército mexicano. Y lo que dice la empresa fabricante de Pegasus es que en estos momentos, aunque este software, este sistema ha sido contratado en el pasado a varias agencias como la ex-PGR o el ex-CISEN, en este momento el único que tiene contratos vigentes es el ejército. Entonces, pues parece que, o sea, ¿quién tendría el interés de estar al subsecretario? Y la otra pregunta es, bueno, ¿en qué momento le va a parecer tan grave al presidente como para por lo menos investigarlo? Cuando espíen al secretario de Gobernación o al secretario de Relaciones Exteriores o a la jefa de gobierno, o cuando lo espíen a él mismo, o sea, cuando se descubra. Temo que incluso, por la forma en que ha reaccionado y por lo que ha dicho en varias ocasiones, él dice que en el pasado, cuando no era presidente, lo han espiado. ¿Será que ahora que es presidente le parece tan poco importante como en el pasado cuando era candidato? Fíjate que también, pues, no sé si en un momento en el que quiere dirigir la mirada hacia otro lado o dirigir la mirada hacia donde siempre lo hacen las conferencias mañaneras, que hemos denunciado aquí estas élites, estos grupos de medios, pues esta oposición, pues que es una mezcla de muchos intereses, pero particularmente en este caso desvía o busca en poner el foco en Guacamaya, en Claudio X González, y pues uno dice, si el momento en el que el subsecretario Alejandro Encinas fue espiado, donde está el análisis forense, es justamente cuando se está investigando a las Fuerzas Armadas. Pues uno entiende que los ataques de Claudio X González o de sus grupos pueden ser permanentes, pero bueno, en el caso de las Fuerzas Armadas y de una investigación que es muy delicada, creo que ahí vale la pena o valdría la pena que el presidente fuera pues mucho más serio, tomara más en serio este tipo de circunstancias. La red 3D, la Red por los Derechos Digitales, también ha acompañado y también ha investigado, también ha estado desde el sexenio pasado con, pues muy puntualmente con estas investigaciones respecto al uso de Pegasus, y también lamentan esta negativa, sobre todo en la parte de investigar. Eso es en lo que hacen énfasis. Lamentamos la negativa del presidente a investigar al ejército espía por la denuncia de espionaje en contra del subsecretario Alejandro Encinas, denunciada el lunes 22 de mayo por el New York Times. Existe amplia evidencia de que el ejército ha utilizado Pegasus en contra de personas defensoras de derechos humanos, periodistas y ahora incluso funcionarios que investigan violaciones a derechos humanos perpetradas por las Fuerzas Armadas.
Condenamos que el gobierno guarde silencio cómplice sobre el espionaje militar, oculte la información sobre la adquisición de Pegasus y encubra su uso ilegal por parte del Centro Militar de Inteligencia, y comparte, bueno, pues algunos vínculos a pues los trabajos y las investigaciones en las que han participado. Y por supuesto que pues esta situación pues va a seguir dando temores, pero pasando a otro tema.